En el vasto entramado de la existencia, nos encontramos frente a una verdad que, para muchos, permanece oculta tras las complejidades de la vida moderna. La mente, esa herramienta maravillosa que hemos cultivado durante siglos, no siempre tiene la respuesta definitiva. De hecho, en muchas ocasiones, debe ocupar el último lugar en la lista de prioridades a la hora de tomar decisiones o crear acciones que verdaderamente resuenen con nuestra esencia más profunda. Desde pequeños, nos han enseñado a confiar en la mente. Nos han dicho que el pensamiento lógico, el análisis y la razón son los faros que deben guiar nuestras vidas. Y si bien la mente es poderosa, su poder reside en algo muy específico, en procesar y organizar la información que recibe del mundo. Sin embargo, ¿es siempre la fuente de sabiduría más pura? En el plano cuántico, donde las reglas de lo tangible y lo lógico se desmoronan, la información fluye de maneras que la mente humana no siempre puede comprender. Aquí, lo que parece imposible se convierte en realidad, y lo que la mente racional descartaría como incoherente es, en su esencia, profundamente coherente. Este plano, cargado de infinitas posibilidades, nos ofrece verdades que trascienden el entendimiento ordinario. La intuición, ese susurro silencioso que habita en el corazón de cada ser humano, es una de las claves que nos conecta con este vasto campo cuántico. Mientras que la mente se esfuerza por organizar el caos, la intuición simplemente sabe. No requiere pruebas, ni análisis exhaustivos. La intuición siente, percibe y a menudo capta información que la mente aún no ha procesado. Y cuando aprendemos a escuchar esa voz interna, descubrimos que las respuestas que buscábamos estaban ahí todo el tiempo, esperando ser reconocidas. Es en este punto donde surge la idea, complacer a la mente debe ser la última prioridad. No porque la mente sea irrelevante, sino porque su función no es guiar nuestras decisiones más profundas. Cuando enfrentamos momentos decisivos en la vida, cuando las encrucijadas parecen abrumadoras y no sabemos qué camino tomar, es común buscar en la mente una solución rápida. Pero la mente, muchas veces influenciada por el miedo, la inseguridad o las expectativas sociales, nos ofrece respuestas que no siempre reflejan nuestra verdadera esencia. Para actuar desde un lugar auténtico, debemos primero conectar con lo que subyace a la mente, el espacio cuántico, el campo de todas las posibilidades. Al detenernos un momento, al desconectar del ruido constante de los pensamientos, podemos acceder a esa fuente inagotable de sabiduría que está más allá del intelecto. Aquí es donde la intuición cobra protagonismo, donde el instinto se afina y donde las decisiones se toman no desde el cálculo frío, sino desde una certeza que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Esto no significa que debamos ignorar la mente por completo. Ella tiene su lugar, un papel importante en nuestra vida diaria. Nos ayuda a organizar el mundo físico, a planificar, a resolver problemas. Pero cuando se trata de decisiones fundamentales, aquellas que afectan nuestra alma, nuestra evolución personal o espiritual, es la intuición la que debe guiar el camino. Si observas a los grandes maestros espirituales, a los líderes que han dejado huella en la historia, notarás que muchos de ellos no actuaban siguiendo los dictados de una mente lógica y racional. Al contrario, parecían fluir con una sabiduría que iba más allá de lo que la lógica pudiera sugerir. Sus acciones a menudo desafiaban la norma, rompían con lo esperado, y sin embargo, siempre parecían acertadas en su profundidad. Esto es lo que ocurre cuando se prioriza el corazón, la intuición y la conexión con el campo cuántico. Pero, ¿cómo logramos que la mente ocupe ese lugar que le corresponde, sin que interfiera en los momentos clave? El primer paso es desarrollar una relación diferente con nuestros pensamientos. En lugar de considerarlos como la fuente definitiva de verdad, podemos empezar a verlos como lo que realmente son, simples interpretaciones de la realidad. La mente interpreta, categoriza y compara. Sin embargo, la realidad en su forma más pura es mucho más vasta y compleja de lo que nuestra mente puede comprender. Por ello, debemos aprender a no depender exclusivamente de ella para tomar decisiones cruciales.
Una forma efectiva de hacerlo es a través de la meditación y la reflexión profunda. Estas prácticas nos ayudan a desacelerar el flujo constante de pensamientos, permitiendo que emerja el espacio donde la intuición puede hablar. Es en esos momentos de quietud, cuando la mente se aquieta, que podemos percibir la información sutil que proviene del campo cuántico. A menudo, esta información no llega en forma de palabras, sino como sensaciones, emociones o impulsos que nos guían hacia la acción correcta. También es esencial aprender a confiar en lo que sentimos. En muchas ocasiones, la mente nos dice que nuestras emociones son irracionales, que no deberíamos prestarles atención. Pero las emociones son el lenguaje del alma, y a través de ellas, podemos captar señales que la mente no puede interpretar. Si sentimos una incomodidad ante una decisión, aunque la mente nos diga que es lo lógico, deberíamos detenernos y reflexionar. ¿De dónde proviene esa sensación? ¿Qué está intentando comunicarnos nuestro ser más profundo? Es posible que al principio esta práctica se sienta incómoda. Estamos tan acostumbrados a depender de la mente que nos cuesta delegar en la intuición. Sin embargo, cuanto más lo practiquemos, más fácil será discernir entre lo que proviene de la mente y lo que proviene de nuestra esencia. La intuición se fortalecerá y la mente, en lugar de resistirse, comenzará a colaborar. Este proceso de reordenar nuestras prioridades internas no ocurre de la noche a la mañana. La mente, con su impulso natural de control, puede intentar imponer su dominio una y otra vez. Sin embargo, es en la práctica continua, en la paciencia diaria, donde encontramos la libertad de sintonizarnos con una realidad más profunda. Una vez que logramos reconocer que la mente no siempre tiene la última palabra, un espacio de serenidad se abre ante nosotros. Cada día podemos comenzar de manera sencilla. Al despertar, antes de que los pensamientos invadan nuestra conciencia, podemos tomar unos momentos para simplemente sentir. No hay nada que analizar, nada que resolver. Solo permitir que el cuerpo y el corazón nos hablen. Al practicar esta pausa, podemos darnos cuenta de que las respuestas que necesitamos a menudo ya están presentes, mucho antes de que la mente intente intervenir con su lógica. Con el tiempo, esta habilidad de sintonizar con nuestra intuición y con el campo cuántico se convierte en una brújula interna, más precisa que cualquier plan detallado que la mente pueda trazar. La vida, en su constante flujo de incertidumbre, se vuelve más manejable porque dejamos de luchar contra ella. En lugar de resistirnos a lo que no comprendemos, comenzamos a fluir con ello, confiando en que el universo siempre está conspirando a nuestro favor, aunque nuestra mente no pueda ver el panorama completo. Es interesante cómo, en la naturaleza, los animales actúan instintivamente, sin cuestionar sus decisiones o movimientos. Las aves migran miles de kilómetros sin mapas ni brújulas humanas, y sin embargo, llegan a su destino cada vez. Los depredadores cazan con precisión, sabiendo exactamente cuándo esperar, cuándo moverse, sin una estrategia escrita o deliberada. Estas criaturas están profundamente conectadas con algo que va más allá de la lógica, un conocimiento innato, un vínculo con el flujo natural del universo. Los seres humanos, aunque poseemos la misma capacidad, hemos oscurecido esa conexión con el ruido constante de la mente. Hemos priorizado el pensamiento por encima del sentir, creyendo que lo que no podemos explicar con palabras o teorías es menos válido. Sin embargo, lo contrario es cierto, lo que no podemos explicar a menudo es lo más auténtico, lo más real. La mente, en su búsqueda de respuestas, a veces crea más confusión que claridad. Entonces, ¿qué ocurre cuando permitimos que la intuición guíe nuestras acciones? Sucede algo maravilloso, la vida comienza a desplegarse de maneras que la mente jamás podría haber planeado. Los caminos que antes parecían imposibles se abren, y las oportunidades aparecen con una fluidez inesperada. Esto no significa que todo sea siempre fácil o sin desafíos, pero la diferencia está en cómo nos movemos a través de esos desafíos. Ya no nos resistimos a lo que no entendemos, en lugar de eso, lo abrazamos, sabiendo que cada paso,
por incierto que parezca, es parte de un proceso mayor que nuestra mente no puede prever. En este punto, podemos observar un cambio radical en nuestra relación con el mundo. Al dejar de complacer a la mente, nos damos permiso para vivir desde un lugar de autenticidad, donde las decisiones no se basan en el miedo, en las expectativas sociales o en lo que debería ser, sino en lo que verdaderamente resuena con nuestra esencia. Actuar desde este lugar no solo transforma nuestra vida personal, sino también nuestras relaciones, nuestras decisiones profesionales e incluso nuestra percepción del éxito. El éxito, tal como lo define la mente, está a menudo asociado con logros externos, títulos, dinero, reconocimiento. Pero cuando dejamos de priorizar la mente, nos damos cuenta de que el éxito verdadero no tiene nada que ver con esas cosas. El verdadero éxito es vivir en alineación con lo que somos, con lo que sentimos en lo más profundo. Es despertar cada día sabiendo que nuestras acciones están guiadas por algo más grande que nosotros mismos, algo que no podemos ver ni tocar, pero que está presente en cada instante. El reto, por supuesto, es mantener esta conexión en un mundo que constantemente nos empuja a pensar, a analizar, a calcular. Estamos rodeados de mensajes que nos dicen que debemos tener un plan, que debemos controlar nuestro destino. Pero cuando aprendemos a confiar en el proceso, a soltar esa necesidad de control, encontramos una libertad inmensa. De hecho, es en esa rendición donde reside el verdadero poder. Ya no necesitamos luchar contra las corrientes de la vida, sino que podemos navegar por ellas con gracia y facilidad, sabiendo que estamos exactamente donde necesitamos estar. Y es en esta fluidez donde se revela una gran verdad: la mente no siempre tiene que liderar. A veces, el acto más poderoso es dejarla en un segundo plano, permitiendo que lo inexplicable nos guíe. Esto no es un acto de debilidad, sino de profunda sabiduría. Porque al final, la vida es mucho más que lo que podemos ver o entender. Es un misterio, un entramado de energías e interacciones que la mente solo puede vislumbrar en fragmentos. Pero cuando soltamos la necesidad de comprender todo, cuando confiamos en el flujo, nos alineamos con algo mucho más grande que nosotros mismos. Cuando soltamos esa necesidad de control, algo profundo comienza a emerger. Nos damos cuenta de que la mente, en su deseo constante de ordenar y etiquetar, nos ha limitado de maneras que no habíamos percibido. Al ponerla en pausa, al dar un paso atrás, descubrimos que existe un vasto espacio de posibilidades que no están gobernadas por la lógica. Es en ese espacio donde reside la verdadera creación, la auténtica transformación. Aquí es donde las ideas más innovadoras, las soluciones más inesperadas y las conexiones más profundas se revelan. Este proceso, sin embargo, requiere coraje. Porque desafiar la mente, el instrumento al que hemos confiado nuestra identidad y nuestra seguridad durante tanto tiempo, puede resultar aterrador. Es como soltar un ancla en medio del océano y permitir que la corriente nos lleve sin saber exactamente hacia dónde nos dirigimos. Pero, paradójicamente, es en ese acto de soltar donde encontramos la verdadera estabilidad. Una estabilidad que no proviene de la mente, sino de la conexión con algo mucho más profundo, más antiguo, más vasto. La mente es un instrumento increíble. Nos ha llevado a crear, a innovar, a sobrevivir. Pero también puede ser una prisión si permitimos que sea la única fuerza que guíe nuestras vidas. Al darle una nueva posición, al entender que su lugar no siempre es el primero, abrimos la puerta a una nueva manera de existir, una manera más integrada, más alineada con la totalidad de lo que somos. Imagina por un momento qué ocurriría si cada acción que tomáramos estuviera basada en lo que realmente sentimos y no en lo que pensamos que deberíamos hacer. Si las decisiones importantes de nuestra vida fueran impulsadas por esa sensación sutil que surge del corazón o del cuerpo, antes de que la mente tenga la oportunidad de interferir. La vida tomaría un ritmo diferente, uno más orgánico, más fluido, donde cada paso se siente en completa resonancia con nuestra esencia.
En este proceso, nos damos cuenta de que las grandes decisiones de la vida no siempre requieren largas reflexiones ni análisis exhaustivos. A veces, la respuesta está ahí, justo al alcance, esperando ser reconocida, si tan solo pudiéramos acallar el ruido mental por un instante. La intuición, esa chispa de sabiduría que surge en los momentos de silencio, nos ofrece una guía mucho más precisa que cualquier estrategia mental. Y no es que debamos ignorar completamente a la mente, sino que debemos aprender cuándo es el momento de escucharla y cuándo es el momento de seguir algo más profundo. El mundo cuántico, con toda su complejidad, nos enseña que la realidad no es tan lineal ni predecible como nuestra mente quisiera hacernos creer. Existen infinitas posibilidades, todas coexistiendo en el mismo instante, esperando que elijamos cuál de ellas manifestar. Y para acceder a estas posibilidades, no necesitamos comprender cada detalle a nivel racional. Solo necesitamos estar abiertos a lo que no podemos ver, a lo que no podemos explicar, pero que, de alguna manera, sabemos que es real. Vivir desde este lugar requiere práctica y compromiso. Es un acto de entrega diario, una decisión consciente de no dejar que la mente gobierne todos nuestros actos. Pero cuanto más lo practicamos, más natural se vuelve. Comenzamos a sentirnos más en sintonía con la vida, más alineados con el flujo de eventos que, en un principio, podrían haber parecido caóticos. Pero ahora, desde esta nueva perspectiva, vemos que todo está conectado, que cada experiencia, cada decisión, es parte de un gran tapiz que se teje más allá de nuestra comprensión. Y es en este estado de apertura y confianza donde se da el verdadero crecimiento. Nos damos cuenta de que no es necesario planificar cada detalle, ni preocuparnos por lo que el futuro traerá. La vida misma se encarga de mostrarnos el camino cuando estamos dispuestos a escuchar. Cuando dejamos de complacer a la mente y priorizamos lo que verdaderamente importa, algo cambia en nuestro interior. La ansiedad disminuye, la necesidad de control se disuelve y nos encontramos en un estado de paz profunda, enraizados en la certeza de que todo se está desarrollando exactamente como debe ser. A lo largo del tiempo, este enfoque nos brinda una libertad que la mente nunca podría ofrecernos. Es una libertad que no proviene de tener todas las respuestas, sino de confiar en que no necesitamos tenerlas. Y cuanto más nos sumergimos en esta práctica, más nos damos cuenta de que la vida tiene una inteligencia propia, una sabiduría que siempre ha estado ahí, esperando que dejemos de intentar controlarla, para finalmente ser experimentada en su totalidad. A medida que seguimos este camino de soltar el control y dejar que la vida misma nos guíe, comenzamos a notar algo sutil pero profundo, la mente, en su constante necesidad de resolver y entender. Ha sido como un filtro que limita nuestra percepción de la realidad. No es que la mente sea enemiga, sino que ha sido sobrevalorada en su función. Nos han enseñado que pensar es sinónimo de vivir, pero vivir desde el pensamiento nos aparta de la verdadera experiencia de lo que significa estar presente. El mundo no siempre necesita ser entendido. La mente busca certezas, pero la vida, en su esencia, es un misterio. Cada día trae consigo posibilidades infinitas, y cuando permitimos que esas posibilidades se desplieguen sin el constante juicio mental, nos encontramos ante una realidad mucho más rica, más compleja y vibrante de lo que jamás habríamos imaginado. Complacer la mente, al final, es una trampa. Nos seduce con la promesa de control, de certeza, de seguridad. Pero, ¿qué ocurre cuando soltamos esa necesidad? Lo que parecía incierto e inestable desde la perspectiva de la mente se transforma en un flujo natural, en un estado de ser que nos conecta con algo más profundo. La intuición, ese sentido silencioso que todos poseemos, pero que a menudo ignoramos, comienza a hablar con más fuerza. Y en ese momento, nos damos cuenta de que las respuestas que buscábamos fuera siempre estuvieron dentro de nosotros, esperando ser escuchadas. Para muchos, este proceso puede parecer un acto de vulnerabilidad. Después de todo,
Hemos sido entrenados para confiar en el pensamiento lógico, en el análisis, en el pensar antes de actuar. Pero lo que no se nos dice es que el verdadero poder no proviene de sobreanalizar, sino de actuar desde un lugar de autenticidad, desde un espacio donde la mente no tiene la última palabra. Ese espacio, a veces tan difícil de encontrar en medio del ruido mental, es donde reside nuestra verdadera sabiduría. No se trata de rechazar la mente ni de evitar el pensamiento. El pensamiento tiene su lugar y puede ser una herramienta poderosa cuando se usa correctamente. Pero cuando se convierte en el tirano que dirige cada uno de nuestros pasos, perdemos la conexión con el presente, con lo que realmente somos. Dejamos de vivir la vida de manera plena porque estamos atrapados en la prisión de nuestras propias ideas, de nuestras propias interpretaciones de la realidad. Una de las cosas más sorprendentes que ocurre cuando soltamos el control mental es que comenzamos a ver el mundo con nuevos ojos. Lo que antes nos parecía mundano o rutinario, ahora se presenta con una frescura y una vitalidad que no habíamos notado. Las pequeñas decisiones diarias, desde qué camino tomar hasta cómo responder a una conversación, se vuelven más ligeras, más fluidas. Porque ya no estamos operando desde el peso de la mente, sino desde la ligereza de estar en sintonía con el presente. Y es en ese estado de ligereza donde la vida comienza a transformarse. Las oportunidades que antes parecían imposibles comienzan a manifestarse, no porque hayamos planeado cada detalle, sino porque estamos abiertos a recibir lo que el universo tiene para ofrecernos. Nos volvemos co-creadores conscientes de nuestra realidad, participando activamente en un proceso que va más allá de lo que la mente puede comprender. Este enfoque no solo nos libera a nivel personal, sino que también transforma nuestras relaciones con los demás. Cuando dejamos de priorizar la mente, dejamos de imponer nuestras expectativas y juicios sobre los demás. Comenzamos a verlos tal como son, en su autenticidad, sin las capas de interpretación que la mente suele añadir. Esto genera un espacio de conexión genuina, donde las relaciones pueden florecer desde un lugar de comprensión y aceptación mutua, en lugar de control o manipulación. La mente, con todas sus habilidades, es una parte de nosotros, pero no es el todo. Y cuando comenzamos a vivir desde esta comprensión, la vida adquiere una calidad casi mágica. Las coincidencias se multiplican, las conexiones inesperadas se vuelven más comunes, y todo parece estar orquestado por una inteligencia mayor que nuestra capacidad de entender. La clave está en confiar. En esos momentos en los que la mente grita por respuestas, en los que el miedo al futuro se apodera de nosotros, es cuando más necesitamos recordar que no estamos solos en este proceso. El universo, la energía que nos rodea, está siempre ahí, guiándonos, si solo permitimos que lo haga. Al final del día, lo que realmente importa no es cuánto hayamos pensado o cuánto hayamos controlado, sino cuán presentes hemos estado. La vida es un regalo que se despliega en cada instante, y cuando dejamos de complacer a la mente, nos damos el permiso para recibir ese regalo en toda su plenitud. Dejamos de buscar respuestas y comenzamos a vivir las preguntas. Y es en ese vivir donde encontramos nuestra verdadera libertad.